Hola, hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más, ¿verdad? Esperando que se encuentren muy bien allí en sus casitas, al lado de sus familias. Un placer saludarles, un placer como siempre, ¿verdad? Se los he dicho, poder servirles. Pues esta semana, ¿verdad? Vamos a estar estudiando, como lo tienen en sus pantallas, el tema las prácticas discursivas escritas. Vamos a estar hablando sobre este tema, ¿verdad? Que no es un tema nada nuevo, no es un tema que sea desconocido para nosotros, pero sí debemos aprender, ¿verdad? A manejar conceptos y a manejar frases, ¿verdad? En este caso sobre nuestro idioma español. Entonces, para iniciar vamos a empezar hablando, ¿verdad? Sobre qué son estas prácticas discursivas escritas antes de empezar a mencionar cuáles son las más importantes. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que los géneros discursivos han sido prácticas sociales, ¿verdad?, que han estado ligadas a cada cultura y que han sido parte de la sociedad. Por ejemplo, los médicos que extienden una receta, ¿verdad? Los comerciantes que nos dan cuando usted va a comprar una factura o recibo. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, nosotros los docentes? Pues nosotros elaboramos, ¿verdad? Y programamos estudios, programamos pruebas evaluativas, entre otras cosas más. Sin embargo, nosotros, chicos, tenemos que darnos cuenta que los únicos géneros discursivos que por su valor cultural y estético han sido analizados y poseen un cuerpo de teoría crítica y son los literarios. Entonces, en este caso, nosotros vamos a nombrar cuáles son esos géneros discursivos literarios que más se utilizan en nuestra lengua española o en todos nosotros, ¿verdad? Como personas. Entonces, entre ellos son los que vamos a comenzar a discutir ahorita. Entre ellos son los más importantes, ¿verdad? El primero es el género narrativo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que narrativos es narrar, y narrar significa contar algo. Entonces, los géneros narrativos son relatos en los que intervienen personajes y se desarrollan en un tiempo y espacio, ¿verdad? Y obviamente los hechos son contados por un narrador. En este caso, ¿verdad?, un ejemplo podría ser cuando nosotros narramos un cuento, narramos una fábula, narramos, ¿verdad?, una poesía, un poema, una novela. Entonces, todo eso pertenece al género narrativo, ¿verdad? Que recordemos que son géneros discursivos literarios, ¿verdad? Y que se utilizan en la escritura formal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es parte de nuestros hábitos y es parte, estos géneros discursivos, chicos, literarios, son parte de nuestra vida diaria como personas. Entonces, por eso es que ellos se vuelven como hábitos en nosotros. Pero lo que las personas saben, que cuando están contando un cuento, cuando están describiendo algo, no se están dando cuenta que ese es un género y es parte de la literatura, ¿verdad? Solo que son géneros discursivos que son parte de nosotros, pero que viene de una rama de la literatura, ¿verdad? Entonces es importante conocer esa parte. Luego está el género expositivo o informativo. Entonces, la función de este género, ¿verdad?, sus nombres lo dicen todo. La función primordial o principal es la de transmitir información de forma ordenada, ¿verdad? Además de que transmite la información, se le agrega una explicación, ¿verdad? Y nos da un ejemplo. Entonces, yo podría, por ejemplo, decir, vaya, el yogur es excelente para el estómago, los riñones, el apéndice y eso es lo que me dijo el doctor, qué sé yo, Marcos Ochoa, que atiende a los niños de nuestros vecinos. Es un buen médico, nunca recomienda más medicamentos que los que ha experimentado él mismo. Entonces, ¿estoy dando una información? Sí, estoy dando que la información de que el yogur es excelente para el estómago. ¿Estoy dando además alguna explicación? Sí, estoy explicando sobre el doctor y que él nunca da, ¿verdad?, más medicamentos de lo que él no ha recetado, ¿verdad? Entonces allí nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que por eso es expositivo o informativo, porque nos transmite información, ¿verdad?, ordenada y nos, aparte de eso, nos agrega una explicación.
Entonces, esto se trata, ¿verdad?, del género expositivo o informativo. Su nombre lo dice, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que lo que él hace es dar una explicación y describir los ejemplos, ¿verdad?, que se pueden dar. Otro género discursivo sería el género explicativo, que proporciona información sobre un tema, ¿verdad?, para que resulte comprensible para los interlocutores, o las personas que lo estén escuchando, ¿verdad? Por eso es explicativo, porque siempre responde a una pregunta, ¿verdad? Que esta pregunta puede estar explícita, ¿verdad? O no, o puede ser implícita, ¿verdad? Recordemos que implícita cuando está dentro de la explicación y usted la capta sin que yo se la explique. Eso es implícito. Entonces, un explicativo siempre está respondiendo a una pregunta, ¿verdad? Y toda una pregunta siempre inicia ¿por qué? Entonces, ¿por qué vuelan los aviones? ¿Qué es un meteorito? ¿Por qué las manzanas hacen daño por las noches? Entonces, ese es un tipo de género explicativo. Usted siempre tiene que darle respuesta a una pregunta. Entonces, en este caso, ahí tengo un ejemplo, ¿verdad?, que está explicando todo lo de las huellas dactilares, ¿verdad? Entonces, ese es explicativo porque está explicando cuál es su función, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo podría ser una explicación sobre un meteorito, ¿verdad? Entonces, decir, un meteorito, qué sé yo, es un fragmento de un cuerpo que proviene del espacio exterior, que desciende de la atmósfera a gran velocidad y cae sobre la Tierra. Entonces yo allí estoy dando una explicación, ¿verdad? Una explicación comprensible. Luego de eso, del género discursivo, viene el género argumentativo, ¿verdad?, que tiene como objetivo abordar o defender una opinión, ¿verdad? Eso ya lo sabemos mediante justificaciones o razones. ¿Y cuál es el fin? El fin es persuadir o convencer al receptor, ¿verdad? O al lector si está leyendo algo. Entonces, el género argumentativo es el que usted argumenta y convence a la persona sobre el tema que usted está explicando, ¿verdad? Entonces, yo podría decir que un argumento podría ser, por ejemplo, argumentar sobre el exceso de las sustancias o manejar de manera cuando andamos alcoholizados. Entonces yo podría argumentar, ¿verdad?, que eso es malo y que estas son las causas, causa muerte. Entonces allí yo estoy persuadiendo a los lectores o al receptor, ¿verdad?, de que no maneje cuando ha ingerido bebidas alcohólicas. Otro de los géneros es el género descriptivo, ¿verdad?, que explica cómo es alguien, un sentimiento, ¿verdad?, o cómo es un animal o un objetivo, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto, no es lo mismo describir que descripción. Entonces el género descriptivo, ¿verdad?, es el que explica, ¿verdad? Entonces ahí hay dos imágenes y yo puedo describir que en la imagen del lado derecho, ¿verdad?, hay una cama, al lado derecho de la cama hay una mesa de noche. Sobre la mesa de noche hay una lámpara, a la par de la lámpara un reloj, y así sucesivamente puedo ir explicando el género descriptivo. Entonces se podría decir, ¿verdad?, que el género descriptivo se pinta con palabras, ¿verdad?, las características de aquello que nosotros queremos llegar a describir en este caso. Entonces, este tipo explica cómo es alguien, ¿verdad?, cómo es su sentimiento, cómo es un animal o cómo es un objeto. Y por último tenemos el género prescriptivo, ¿verdad?, que como lo ven en su presentación, este género prescriptivo tiene como objetivo principal, ¿verdad?, poder transmitir una información que permite hacer algo. Y esta información la permite transmitir de forma clara y sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Que el género prescriptivo, explica el procedimiento para realizar una actividad. Entonces, los ejemplos más claros es cuando nosotros queremos dar una receta sobre hacer algo. En este caso, yo coloqué la receta de unos bizcochos de cereza y almendra. Entonces, usted le pone la cantidad, en este caso, de las cosas que va a necesitar, ¿verdad?, para que usted pueda ir haciendo paso a paso eso. Por eso es prescriptivo y por eso se da de manera clara y sencilla. Entonces, las recetas es el principal ejemplo de un género descriptivo.
Entonces, chicos, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Es parte de nuestra vida cotidiana, porque como personas es lo que nosotros transmitimos a la gente. Cualquier duda o pregunta que tengan, ¿verdad? Espero les haya gustado el video. Cualquier duda, pregunta, por favor me la hacen saber, siempre para servirles, ¿verdad? Vemos en otra clase más.